Cuando escuchamos el nombre de Volkswagen hoy en día pensamos en coches confiables, en el famoso escarabajo o en una de las compañías automotrices más grandes del mundo. Pero sus orígenes no fueron tan limpios ni tan inocentes como parece. La historia de Volkswagen está marcada por la manipulación, la propaganda política y uno de los periodos más oscuros del siglo XX, la Alemania nazi. Para entender cómo nació esta marca hay que viajar a los años 30, cuando Adolf Hitler ascendió al poder en 1933. Hitler tenía una visión muy clara: transformar a Alemania en una potencia moderna y fuerte. Entre sus proyectos estaba la idea de un coche del pueblo, un automóvil accesible para cada familia alemana, símbolo de prosperidad y orgullo nacional. Ese fue el inicio del proyecto Volkswagen, cuyo nombre en alemán significa exactamente eso: coche del pueblo. Hitler necesitaba un ingeniero capaz de hacerlo realidad, y eligió a Ferdinand Porsche, un hombre brillante en diseño mecánico, pero también cercano al régimen. Porsche aceptó el encargo y empezó a trabajar en lo que más tarde sería el famoso Volkswagen Beetle. El coche debía ser barato, simple y duradero, un modelo que representara la ideología nazi de disciplina y modernidad. En 1938, con gran propaganda, se inauguró la planta de Volkswagen en Wolfsburg. El régimen prometía a los ciudadanos que podrían acceder al vehículo mediante un sistema de ahorro, pagando poco a poco hasta recibir su coche. Se presentaba como un sueño para las familias alemanas, un símbolo de igualdad y progreso. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Ningún alemán común recibió ese coche antes de la guerra. El coche del pueblo nunca fue para el pueblo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, la fábrica de Volkswagen dejó a un lado la producción civil y se volcó completamente en la maquinaria bélica nazi. El Beetle fue transformado en versiones militares, como el Kübelwagen, un vehículo ligero utilizado por la Wehrmacht, y el Windwagen, un coche anfibio que servía en operaciones especiales. La planta de Wolfsburg, financiada y controlada por el régimen, se convirtió en un pilar de la industria de guerra. Pero lo verdaderamente perturbador no fueron los vehículos, sino la mano de obra que los construía. En Wolfsburg se utilizaron miles de trabajadores forzados, personas arrancadas de sus países ocupados y trasladadas a Alemania en contra de su voluntad. Se estima que más de 15.000 hombres, mujeres e incluso adolescentes pasaron por la planta de Volkswagen durante la guerra. Algunos eran prisioneros de guerra, otros eran civiles secuestrados de lugares como Polonia o la Unión Soviética. Muchos eran directamente prisioneros de campos de concentración. Trabajaban en condiciones inhumanas, largas jornadas, comida escasa, vigilancia constante y castigos brutales. La fábrica tenía barracones que funcionaban casi como pequeños campos de concentración. Los testimonios posteriores de sobrevivientes describen enfermedades, agotamiento extremo y muertes silenciosas dentro de los muros de la empresa. La ironía es enorme. Mientras la propaganda nazi hablaba del coche del pueblo, la realidad era que ese coche jamás llegaba a las familias, y quienes lo fabricaban eran esclavos de guerra sin derechos ni esperanza. La historia oficial de Volkswagen durante décadas omitió o minimizó estos hechos, pero los documentos y archivos revelaron la verdad. En 1945, con la derrota de Alemania, la fábrica de Volkswagen quedó bajo control aliado. Los británicos ocuparon Wolfsburg y encontraron allí instalaciones enormes, parcialmente destruidas pero todavía funcionales. En un principio se consideró desmantelar la planta como parte de las reparaciones de guerra, pero un oficial británico, Ivan Ears, vio potencial en aquel coche diseñado por Ferdinand Porsche años atrás. En lugar de dejar que la fábrica desapareciera, reactivó la producción del Beetle, que poco a poco comenzó a fabricarse de manera masiva. Así, un coche concebido como un proyecto personal de Hitler terminó siendo adoptado por los aliados como un vehículo de posguerra. Lo irónico es que el Volkswagen Beetle, que nació bajo el signo del nazismo, acabó transformándose en un icono cultural totalmente opuesto. Durante los años 50 y 60, el escarabajo conquistó mercados en Europa y en América. Se volvió el coche barato, simpático y confiable de millones de familias. En Estados Unidos, fue adoptado por el movimiento hippie, un grupo que representaba la paz, la libertad y la contracultura. El coche de Hitler se había convertido en el coche de los pacifistas. Esa transformación es una de las paradojas más sorprendentes de la historia de la automoción. Sin embargo, detrás de esa imagen alegre, el pasado seguía allí. Durante décadas, Volkswagen evitó hablar de su papel en la guerra. No fue hasta finales del siglo XX cuando la compañía reconoció públicamente haber usado mano de obra esclava. En 1998, se creó un fondo de compensación para las víctimas y sus familias, como parte de un esfuerzo por asumir la responsabilidad histórica.
Aún así, para muchos, el recuerdo de lo que ocurrió en Wolfsburg nunca podrá borrarse. La historia de Volkswagen no es única. Muchas otras empresas alemanas, como Mercedes-Benz, BMW o Siemens, también colaboraron con el régimen nazi y utilizaron trabajadores forzados. Pero Volkswagen tiene un simbolismo especial. Su propio nombre, Coche del Pueblo, era una promesa que se convirtió en mentira, porque ese coche no fue para el pueblo, sino para la guerra. Y el icono que después representaría la libertad nació en realidad de la esclavitud y la violencia. Hoy, Volkswagen es un gigante global que fabrica millones de vehículos cada año y se presenta como una compañía moderna, innovadora y enfocada en la sostenibilidad. Sin embargo, cada vez que vemos un escarabajo antiguo rodando por la calle, conviene recordar de dónde viene. Ese coche que millones de personas adoran nació en el corazón de uno de los regímenes más oscuros de la historia. Su historia es un recordatorio incómodo de que incluso los productos más cotidianos pueden esconder pasados terribles. El caso de Volkswagen nos obliga a reflexionar sobre la relación entre empresas y política, sobre cómo los intereses económicos pueden alinearse con ideologías extremas y sobre cómo el marketing y la memoria pueden transformar la percepción de un producto. Lo inquietante es que, a pesar de ese origen sombrío, el Beetle terminó convirtiéndose en uno de los coches más vendidos y queridos de todos los tiempos. Una paradoja que sigue fascinando y perturbando a partes iguales.